Bien, buenas noches, chicos. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo me escuchan? Hola, hola, chicos, ¿cómo me copian? Hola, chicos, ¿cómo me escuchan? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se oye bien, licenciado. Ok. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Les daremos un par de segundos a los compañeros para que puedan conectarse. Haciendo una pequeña retroalimentación del tema que vimos el día miércoles, que fue el tema precisamente de la usucapión, ¿cierto? Un tema, les decía, un instituto jurídico muy usado, muy de boga en el ámbito del ejercicio profesional, muchas demandas de usucapión, dependiendo de cuál de las usucapiones se demanda, acompañada de la mora procesal que hay en nuestros tribunales, pero bueno, es un tema que debemos manejarlo con bastante precisión, porque va a ser un tema, como les decía, que ustedes van a dilucidar, van a ver, van a patrocinar seguramente, como es este tema de la usucapión. Hemos revisado el tema, hemos revisado lo que el Código Civil establece a partir del artículo 134, el 138, que tiene que ver con la usucapión decenal. Hemos explicado cada una de estas figuras jurídicas y todas aterrizan en un común denominador que es la posesión. Un tema muy importante porque siendo el sustento, el respaldo de este tipo de demanda, es lógico cuidar cada uno de los detalles, cada uno de los casos de procedencia y especialmente los que nos pide el Instituto Jurídico de la Posesión. Si manejo los requisitos, también debo manejar los vicios de la posesión, porque en algún momento nos podemos encontrar, les decía, desde el punto de vista o desde el lado del demandante, como también del lado del demandado. Esa es la coyuntura profesional por la que atravesamos todos los abogados. Entonces tenemos que ver la manera de fijar estrategias, de revisar la norma, de revisar los requisitos, en qué medida podrían prosperar nuestras demandas. En ese sentido, es sumamente importante conocer cada uno de los requisitos que nos plantea la posesión, pero al mismo tiempo también los vicios de esos requisitos, ¿cierto? Y en virtud de ello, además de otras condiciones adicionales que nos va a ser obligatoriamente compelida para que podamos cumplir y armar una buena demanda o una buena defensa en contra de una demanda de usucapión, es que vamos a tener la posibilidad de que nuestra demanda prospere o en su caso nuestra defensa también prospere. Y a manera de refuerzo del tema que hemos visto la anterior clase, pues vamos a compartir jurisprudencia sobre el tema de la usucapión para que podamos conocer cómo el Tribunal Supremo de Justicia, pero además existen sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional, cómo estos dos altos tribunales de justicia van a dilucidar
cómo se aplica en la realidad, cómo se aplica en nuestra materia el tema de la usucapión, qué percepción tienen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuál es el nivel de interpretación que ellos realizan cuando llega a su conocimiento esta clase de causas, ¿no? Mediante un recurso de casación, que es tema de derecho procesal, lógicamente, pero cualquier duda, por favor, me van a preguntar. Y van a ver ustedes que, dándole una breve revisada a la jurisprudencia, a este auto supremo, prácticamente este alto tribunal de justicia interpreta y aplica la norma conforme lo hemos compartido en la clase pasada. Bien, vamos a revisar. Este es el auto supremo 67, quebrado 2018, de 15 de febrero del mismo año, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en un caso de usucapión. Lógicamente nos vamos al tema de la fundamentación, ¿sí? Para poder conocer cómo es que el Tribunal Supremo de Justicia, cuando en recurso de casación asumen conocimiento de esta clase de procesos, resuelve para emitir un auto supremo que, conforme ustedes saben, sienta una línea jurisprudencial para que en casos similares se siga la misma línea. Bien, voy a dar una lectura bastante pausada, ¿ya? Y vamos a ir retroalimentando y comparando si es cierto lo que hemos estado avanzando, todo lo que hemos estado compartiendo, ¿sí? Cualquier duda, por favor, reitero, me lo pregunta. Fíjense, este Tribunal Supremo de Justicia, sobre la forma de adquirir la propiedad por usucapión decenal o extraordinaria, conforme el artículo 138 del Código Civil y los requisitos que hacen procedente la acción, ¿ya? Emitió una vasta jurisprudencia correspondiendo en ese sentido. Para tal efecto, se cita el contenido del auto supremo 986, quebrado 2015, de 28 de octubre. Fíjense hasta acá cómo el tribunal indica, señala de manera precisa, de manera muy precisa, muy sucinta, con palabras objetivas y sin dar mayores largas, que la usucapión es una forma de adquirir la propiedad. ¿Se dan cuenta? Y que conforme al artículo 138 de nuestro Código Civil, donde está previsto precisamente la usucapión decenal, y los requisitos, fíjense, que van a hacer que la acción proceda, dice, ha emitido una vasta jurisprudencia, quiere decir bastante línea jurisprudencial, bastante precedente sobre este tema. Y cita su misma jurisprudencia, el Tribunal Supremo. El auto supremo 986, quebrado 2015. Que sobre este modo de adquirir la propiedad, dice, es decir, sobre este tipo de usucapión, señaló, la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante 10 años. ¿Se dan cuenta? Lo que el artículo 138 señala, ¿cierto? Acudiendo a la doctrina, se apoya en doctrina, podemos citar al doctor Carlos Morales Guillén, quien en su obra Código Civil comentado y concordado, en cuanto al tema de la usucapión, refiere: la usucapión es la prescripción adquisitiva, tal cual lo hemos hablado, del régimen anterior o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma durante un tiempo prolongado. De todo lo referido, se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión. Criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo sine possessione usucapio contingere non potest.
el cual significa, dice, sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna. El artículo 87 de este código, es decir, del Código Civil, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad. Empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia, se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario, entre otros, la existencia de los elementos constitutivos. ¿Sí? Uno es objetivo, el otro es subjetivo. El corpus positionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, constituye ser el elemento material de la posesión. Y B, el animus possidendi, o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa. De lo que concluye que la posesión está integrada por dos elementos, y ustedes lo conocen bien, el corpus y el animus. Al respecto, Jhering, citado por Néstor Jorge Musto, nos indica: la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan. Y lo mismo ocurre con los inmuebles, que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres. De modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas. Eso hablando del elemento corpus desde el punto de vista doctrinal. En cambio, dice Jhering, respecto del animus, indica que se requiere de la presencia en el sujeto de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto, Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto, es decir, corpus, sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario, animus de dominio, intención de tratar la cosa como si fuera nuestra, dice, ¿no? A partir de esa postulación, se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen. Y vuelvo a reiterar, el corpus y el animus, referidas a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación de otra voluntad. ¿Sí? Clarísimo. Es lo que hemos hablado en clases en el tema de la posesión. Ahora bien, de lo expuesto en dicho auto supremo, se tiene que para ser viable la usucapión decenal, fíjense que para ser viable la usucapión decenal, deben concurrir necesariamente ciertos requisitos, ¿ya? Ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Uno de ellos, la posesión. Definitivamente, conforme les había recalcado. Que según lo expuesto en el artículo 87 del Código Civil, es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad o algún otro derecho real. De igual forma, el artículo 87 señala que una
persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios no ejercitan posesión por sí misma, sino para el propietario o verdadero poseedor del bien. De igual forma, corresponde señalar que los actos de tolerancia, ojo que también lo hemos visto, no sirven de fundamento para adquirir la posesión, artículo 90 del Código Civil. Pues se entiende que en los casos del detentador y tolerado existe ausencia del elemento animus domini, es decir, de actos que solo le competen al dueño de la cosa. Ahora bien, en el caso de que se acredite que existe posesión en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años, que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido de manera ininterrumpidamente, de forma pacífica, porque debe ser ejercida sin perturbaciones ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública porque se ha efectuado según la naturaleza del bien, sin ocultar la misma frente incluso al propietario. Reunidos estos caracteres o propiamente requisitos, entonces se habrá cumplido lo que señala el artículo 87 del Código Civil. Hasta aquí se dan cuenta, chicos, cómo el Tribunal Supremo de Justicia en su sala respectiva, a tiempo de poner en su conocimiento con seguridad mediante un recurso de casación, ha establecido un análisis e interpretación preciso y sucinto de todo lo que nosotros hemos visto en cada uno de los temas. La importancia que le da a la posesión, la importancia que le da a que deben concurrir los dos elementos, y último, que acabamos de ver, la importancia de los requisitos de la posesión. ¿Cierto? Y dice, con haber cumplido 10 años continuos de manera ininterrumpida, prácticamente, y además cumplir con el elemental requisito que es la posesión, con sus dos elementos constitutivos y sus requisitos de procedencia también, prácticamente dice, se ha cumplido con lo que señala el artículo 87. O sea, hay posesión irrefutable. Ahora, ¿se acuerdan en la anterior clase? Vimos el tema de la interrupción al término de usucapión. O sea, ¿cómo rompo o cómo se rompe, se interrumpe, se cesa ese periodo continuo que tiene que existir por 10 o más años? Veamos qué dice el Tribunal Supremo en este auto. En el auto supremo 142 del 6 de marzo del 2015, vuelve a utilizar su misma jurisprudencia. En ella se ha desarrollado respecto a la forma de interrumpir la posesión mediante una acción judicial en la que se expuso lo siguiente. Fíjense, en relación a lo anterior, Planiol, citado en la obra Tratado de Derechos Reales de Arturo Alessandri y otros, hace referencia a dos tipos de interrupción de la prescripción. Estamos hablando de la prescripción adquisitiva, es decir, de la usucapión. Uno, la interrupción natural de la prescripción, que está ligada a la pérdida o interrupción material de la posesión. Y en los casos en que dicha pérdida genera efectos interruptivos de la prescripción. ¿Se acuerdan? Cuando el poseedor se va del inmueble, ¿no? Interrumpe, corta la continuidad de forma natural, ¿cierto? O por un tiempo se pierde, vuelve, se pierde, vuelve, no hay una continuidad. Dos, la interrupción civil de la prescripción, que está relacionada a la actividad desplegada del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad y expresa
ante el poseedor y por medios legales su inequívoca intención de no abandonar el derecho de propiedad que afirma tener, oponiéndose a la posesión del poseedor. En términos más claros, la interrupción civil de la prescripción, chicos, consiste en que yo, propietario, ante el conocimiento de que alguien está poseyendo mi bien o alguien está queriendo demandar usucapión, presento como propietario una demanda judicial para recuperar mi derecho propietario. ¿Quién me dice cuál sería? ¿Cuál sería la acción judicial que como propietario yo debiera presentar para recuperar mi bien inmueble en este caso? ¿Quién podría decirme cuáles son las acciones de defensa de la propiedad? ¿Es la reivindicación? Exactamente. Esta segunda interrupción civil de la prescripción, llamada así, tiene que ver con que yo, propietario, por alguna razón, por algún medio, me entero de que algún poseedor, algún tercero está poseyendo mi bien por un determinado tiempo, o me entero que el cuidador que puse pero nunca firmé un contrato, después de los 10 años está queriendo demandar la usucapión. Entonces yo, propietario, voy a interponer la demanda de acción reivindicatoria, como dice el compañero, y le voy a hacer citar al que está poseyendo mi bien, porque ese es el procedimiento. Con esa citación, con la demanda, con la acción judicial que yo voy a interponer, estoy interrumpiendo la posesión que él va a alegar. A eso se refiere la interrupción civil. ¿Ya? Entonces, el propietario, advertido de aquel peligro que puede haber en relación a su propiedad, puede iniciar una demanda, pero el requisito para interrumpir no es solo que la inicie, sino que le haga notificar, que le haga citar al poseedor. Y el rato que le haga citar, he interrumpido la prescripción adquisitiva, he interrumpido la usucapión. A eso se refiere. No obstante, fíjense bien, para que opere la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, quien considere tener derecho del dominio sobre el bien debe accionar judicialmente sobre el poseedor. Ahí está lo que les acabo de explicar. A efectos de hacer valer respecto a él el derecho que pretende, oponiéndose a la posesión que él ejerce. El artículo 1503 del Código Civil expresa que la prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. Cuando la norma alude al término demanda, debemos entender que en un sentido amplio hace referencia a todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de voluntad de mantener vivo su derecho. ¿Cuál es ese derecho? Su derecho propietario. Es decir, que de manera inequívoca demuestren la intención de no permanecer en inactividad o silencio respecto a su derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces debo accionar judicialmente. Y fíjense que el 1503 me está diciendo, no importa si presentas tu petición judicial ante un juez incompetente, el asunto es hacerle notificar. Resultando que para que ese acto sea efectivo, ¿no? Sea efectivo, y vamos a ver, para que ese acto sea efectivo, se requiere que el mismo, uno, debe ser deducido ante órgano jurisdiccional, es decir, ante autoridad judicial. Dos, debe demostrar mi voluntad inequívoca de ejercer mi derecho de propiedad, deduciendo mi oposición, mi desacuerdo a la posesión del poseedor. Claro, porque el objeto es romper, interrumpir la continuidad de la posesión. Y tres, debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba, en este caso al poseedor.
Establecidos esos aspectos generales, corresponde precisar que no toda controversia judicial genera el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva, sino aquellos que conllevan los 3 requisitos enunciados, y siempre que a través de aquella se demuestre de manera inequívoca la intención de oponerse a la posesión, pues pueden existir múltiples pretensiones relativas a otros aspectos que, si bien evidencian litigiosidad quiere decir juicios, ¿ya? Litigio es juicio entre partes, empero no interrumpen la posesión, toda vez que para que esto suceda, la pretensión opuesta al poseedor inequívocamente debe estar orientada y dirigida a repulsar la posesión, es decir, oponerme a la posesión. ¿Se dan cuenta? Hemos tocado o no hemos tocado todos los pormenores que acabamos de leer en el presente auto supremo. La posesión, los elementos constitutivos, los requisitos de la posesión, estar en posesión continua, pacífica, pública, inequívoca durante 10 o más años, es una forma de adquirir la propiedad. También se llama prescripción adquisitiva. Uno de los requisitos principales es la posesión, y si hay posesión deben concurrir sus 2 elementos. ¿Se dan cuenta? Y el tribunal va interpretando con norma legal, con doctrina y con su misma jurisprudencia. ¿Sí? ¿Qué de extraño han visto en el contenido de ese auto supremo con respecto a los temas que hemos avanzado? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Nadie? ¿Está Doctor, claro? yo estoy Adelante, Ignacio. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. A ver. Es un caso hipotético. Y también fue gracias a la clase de ayer. A un doctor nos habló sobre este tema. Si no recuerdas, fue por casualidad de tributaria. Habló de los autos, digamos, de una movilidad, ¿no? Y los 3 años para poder realizar la usucapión en una movilidad. Sobre ese tema quería preguntarle, ¿qué pasaría si yo voy, digamos, a un desguazadero no reglamentado, ¿ok? Es un terreno ahí baldío y hay un auto mira, con motor así desarmado. Y yo agarro ese auto, me lo puedo llevar a mi casa, darle el mantenimiento porque está abandonado. Está abandonado ahí en un terreno baldío, pregunto a la gente, ¿saben de quién es el auto? Nadie sabe nada. Entonces yo agarro ese auto, lo llevo a mi casa, a un taller, lo reparo, pasan los 3 años y se puede hacer el proceso de... Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Esa, o sea, si Ah, ya. eso es permitido. Ya. Ajá, sí. Hay un tema en el ejemplo específico que tú me das. Evidentemente es un bien abandonado, llamemos así, uno de los presupuestos legales para hablar de posesión. Llevas el auto, lo reparas si vale el término, cambiarás piezas, cambiarás motor, los estableces, pero quieres el título de propiedad, ¿cierto? Ese vehículo con seguridad tiene un registro, tiene un número de placa. Pero tú lo has recuperado, lo has mejorado, has establecido actos que denotan que son de un verdadero propietario, ¿cierto? De un verdadero propietario. Si yo quiero el título de propiedad, puedo incoar una demanda de usucapión trienal, ¿cierto? ¿Con qué aspectos tengo que sopesar? Yo personalmente establecería que no lo he sacado de un deshuesadero, ¿no? Sino que alguien me dejó a cuenta de pago, no necesito demostrar el documento de préstamo ni nada.
que estuvo mucho tiempo guardado en mi poder y que como pasaron tantos años y que el dueño no apareció, tomé la decisión de repararlo, ponerlo en marcha, habilitarlo y lo demás. Porque para demandar la usucapión voy a tener que pedir, conforme el registro con el número de placa, el nombre del propietario para poder dirigir la demanda contra esa persona. ¿Cierto? Y contra presuntos interesados y presuntos herederos, por si acaso. Es un bien mueble sujeto a registro. Porque si yo le manifiesto en mi demanda al juez de que estaba en un desguazadero, me lo he llevado y todo, como que podría interpretarlo de forma distinta. Esto les digo por la experiencia, ¿no? Entonces preferiría decir que alguien me lo dejó a cuenta de algún préstamo, alguna deuda, alguna obligación, y que nunca más apareció, que yo he procedido a hacer el mantenimiento respectivo, lo he rehabilitado y lo estoy usando con la diligencia de un buen propietario. Un camino. Otro camino podría ser la parte, el área administrativa. Enseguida te doy la palabra, María. La parte administrativa, porque hay un procedimiento que se hace ante DIPROVE y ante la alcaldía cuando yo rearmo un auto. Ahí sí que podría establecer que estaba en un deshuesadero, botado, abandonado, sin piezas, que yo lo he sacado de ahí, he cambiado motor, he cambiado piezas, he cambiado, esto lo he rehabilitado. Prácticamente ese caso se ha reconstruido. Y hay un procedimiento administrativo en DIPROVE y en la alcaldía cuando yo reconstruyo un caso. Ya, cuando le cambio el motor, le cambio el color y todo aquello. Entonces abren un registro como caso reconstruido. Me darán una nueva placa, abrirán un nuevo registro y todo lo demás. ¿Cierto? Es lo que ocurre con algunos casos, con algunos casos que reconstruyen el tema. Pero si me voy por el tema de la usucapión, sí, tengo que fijar la estrategia para qué. Independientemente, chicos, de que sea una usucapión trienal, una quinquenal o una decenal. En la quinquenal, bueno, debe haber un título idóneo, pero después los requisitos van a ser los mismos. Entonces, si me voy a una usucapión por el tema de este vehículo, así como nos plasma el ejemplo Ignacio, entonces tengo que corroborar, tengo que respaldar en mi demanda los requisitos que me está estableciendo la ley, tal cual lo han visto ustedes en el auto supremo. Tengo que acreditar posesión con sus elementos constitutivos, con sus requisitos, acreditar la prescripción adquisitiva, cumplir con los presupuestos legales y con seguridad que esa mi demanda va a prosperar. ¿Listo? Adelante, María. Gracias, doctor, pero ya respondió mi pregunta. ¿Ya? Fíjense, chicos, que todo lo que hemos compartido en clase, analizando el material de apoyo, analizando el código, en algún momento han dado lectura a los artículos, hemos reiterado lo que es la posesión, sus requisitos, la usucapión y todo lo demás. Fíjense que es lo mismo que analiza, interpreta y señala el Alto Tribunal de Justicia. Añade doctrina, añade su propia jurisprudencia y resuelve el caso en última instancia, y esa resolución, ese auto supremo, también se convierte en jurisprudencia. ¿Cierto? A ver, veamos este otro auto supremo, 104 quebrado 2018, del 6 de marzo, que habla sobre la acción reivindicatoria. Y después les explico por qué la relación entre la usucapión y la acción reivindicatoria. Lo propio. Al respecto del auto supremo 414 quebrado 2014 de 4 de agosto señala: la doctrina relativa a los derechos reales, al igual que la jurisprudencia dictada por la ex Corte Suprema de Justicia, con la cual se comparte criterio,
expusieron sobre la procedencia de la acción reivindicatoria, indicando que ésta nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares. Se hubiese tenido la posesión o no, por lo cual, en varios autos supremos se estableció que para la procedencia de dicha acción, fíjense, el propietario demuestra su titularidad frente al que se encuentre en posesión de ella y éste no demuestre título que justifique su posesión que sea oponible al propietario. En ese sentido se estableció que la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el bien inmueble frente al poseedor que no es propietario. Incidimos en el tema recurriendo al autor Puig Brutal, citado por Néstor Jorge Musto, que en su obra Derechos Reales señala: reivindicación es la acción que puede ejercitar el propietario que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión. Auto Supremo 266, quebrado 2013. Además, dice, este tribunal precisó que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración que tiene la posesión civil, que está, a su vez, integrado por los elementos corpus y ánimos, asistiéndole consecuentemente el derecho de reivindicar. Por otra parte, la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo 207, quebrado 2016, de fecha 11 de marzo, se ha expuesto en sentido que, en cuanto al tema, corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación es aquella que tiene por objeto el ejercicio por el propietario de una cosa de los derechos dominiales, a efectos de tener su devolución por un tercero que la detenta. De esta definición se puede extraer un punto esencial para su procedencia: ser propietario. Y a efectos de seguir desmembrando este punto, es primordial señalar qué significa propiedad. Según el diccionario del derecho Omeva, tomo 3, el término propiedad significa facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro. Y en el mismo sentido podemos expresar la doctrina expresada por Capitán, el cual sobre el tema expresa es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa en forma exclusiva y absoluta. En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir, el ius in re, a efectos de ejercitar todos los derechos, como se dijo, el ius utendi, el fuendi y el abutendi, y los cuales están enmarcados en el artículo 105 del Código Civil. De lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este tribunal determinó en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al propietario que ha perdido la posesión de una cosa y que el derecho propietario por su naturaleza conlleva la posesión emergente del derecho mismo. Consiguientemente, no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la posesión civil, que está integrada por sus elementos corpus y ánimos, quedando claro que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y puede ser aplicada en cualquier momento por el propietario. ¿Se dan cuenta? Es una acción de defensa de la propiedad, ¿sí?, que tiene que ver con que solo el propietario está habilitado. Y este otro es de la acción negatoria, que bueno, perturbaciones o molestias. Bien, vamos a hacer una cosa, chicos. Estamos llegando al final de la primera sesión. Voy a cortar acá y en 2 segundos les vuelvo a pasar el link, ¿ok?